El sacerdote reconoció al novio que se confesó con él y hubo la ceremonia de boda inmediatamente. La Catedral de San Miguel, ubicada en el corazón del pequeño pueblo de Valle de Los Ángeles, estaba vestida con un esplendor que pocas veces se veía en esa comunidad tranquila. Las campanas repicaban con fuerza, anunciando un evento que había captado la atención de todos, la boda de Sofía Montenegro y Andrés Castellanos. El sol del mediodía iluminaba los vitrales de la iglesia, proyectando colores vivos en las paredes de piedra antigua. Dentro, el ambiente estaba impregnado de un aroma dulce a lilas y jazmines, flores escogidas meticulosamente por Sofía. Velas blancas decoraban cada banco, y un tapete rojo, que parecía interminable, conducía al altar, donde el padre Julián, un hombre conocido por su rectitud y devoción, esperaba pacientemente. Sofía, vestida con un traje blanco de encaje que parecía salido de un cuento de hadas, se encontraba en el umbral de la iglesia. Su rostro reflejaba una mezcla de nervios y emoción. La gente del pueblo había seguido de cerca su historia de amor con Andrés, quien llegó al pueblo 2 años antes, misterioso y encantador. Sofía, con su corazón noble, se había enamorado de su carisma, ignorando los rumores de que Andrés ocultaba un pasado lleno de sombras. «Es el día más feliz de mi vida», murmuró Sofía al tomar el brazo de su padre, don Ernesto, un hombre de semblante severo, pero con un amor profundo por su hija. Al otro lado del altar, Andrés esperaba, elegante en su traje negro. Su porte altivo y su sonrisa encantadora capturaban la atención de todos, pero había algo en sus ojos que, si uno observaba de cerca, reflejaba un conflicto interno. No era el nerviosismo típico de un novio, era algo más oscuro, una carga que parecía pesarle en los hombros. El padre Julián, desde su lugar, observaba a los novios. Cuando sus ojos se posaron en Andrés, un escalofrío recorrió su cuerpo. Su mano tembló ligeramente al ajustar la Biblia sobre el altar. Había algo inquietante en el rostro del joven, una sensación de déjà vu que lo dejó perturbado. Trató de calmarse, pero una memoria distante comenzó a emerger en su mente, como un eco oscuro que se negaba a ser ignorado. «Que comience la ceremonia», anunció con voz solemne, tratando de concentrarse en el momento. Los murmullos entre los invitados cesaron, y todos se giraron hacia Sofía, quien comenzaba a caminar por el pasillo con una sonrisa radiante. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, y algunos invitados no podían contener las lágrimas al verla tan hermosa. El padre Julián intentaba mantenerse enfocado, pero su mirada seguía desviándose hacia Andrés. Cada vez que sus ojos se encontraban, Julián sentía un peso en el pecho, como si el aire de la iglesia se volviera más denso. Algo no estaba bien, pero no podía identificarlo con claridad. Mientras Sofía avanzaba lentamente, los recuerdos comenzaron a arremolinarse en la mente de Julián. Era como si algo en Andrés despertara una memoria enterrada, un secreto oscuro que no había salido a la luz. «¿Por qué siento esto?», pensó Julián, tragando saliva con dificultad. Su respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Finalmente, Sofía llegó al altar y Andrés tomó su mano con una sonrisa que parecía ensayada. El público suspiró de emoción, ajeno al torbellino de pensamientos que atormentaba al padre Julián. El sacerdote abrió la Biblia, pero sus manos seguían temblando. Mientras comenzaba la ceremonia, Julián no pudo evitar recordar un encuentro que lo había dejado profundamente marcado meses atrás. Una confesión que, en ese momento, parecía desconectada de todo lo que ahora tenía frente a él. Pero al mirar a Andrés, las piezas comenzaron a encajar. «No puede ser él», pensó Julián, sintiendo que el peso de su deber como sacerdote y el conocimiento que poseía lo llevaban a un dilema moral imposible de resolver. Las campanas resonaban aún en los oídos del padre Julián, pero esta vez, no provenían de la iglesia ni de la ceremonia que tenía frente a sí. Eran ecos de un pasado que él pensaba enterrado, pero que ahora se alzaban como una tormenta que lo sacudía desde lo más profundo de su ser. Mientras pronunciaba las primeras palabras de la ceremonia, su voz temblaba ligeramente. Andrés, el hombre que estaba de pie frente a él, era el protagonista de una confesión que lo había dejado sin aliento meses atrás. Todo comenzó una tarde lluviosa, como la mayoría de los días en el pequeño pueblo de Valle de Los Ángeles durante la temporada de tormentas.
Julián estaba solo en el confesionario, leyendo un libro de oraciones mientras escuchaba el golpeteo incesante de las gotas contra los vitrales. Era una tarde aparentemente común, hasta que la puerta de la iglesia se abrió con un estruendo. Una figura masculina, empapada de pies a cabeza, entró apresuradamente. «¿Padre?», preguntó una voz grave, quebrada por el llanto. Julián levantó la vista y vio a un hombre joven, con el rostro parcialmente cubierto por la capucha de su chaqueta. Sus manos temblaban mientras intentaba quitarse el agua de la cara. Había algo en su expresión que lo estremeció, no era solo tristeza, era desesperación. Una culpa insoportable. «Hijo, ven. Estoy aquí para escucharte», dijo Julián con suavidad, señalando el confesionario. El hombre dudó por un momento, pero finalmente se arrodilló detrás del pequeño biombo de madera. Su respiración era errática, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara un esfuerzo monumental. «Padre, he pecado. He pecado de una manera que no tiene redención. Estoy perdido», dijo entre sollozos. Julián, acostumbrado a escuchar confesiones difíciles, intentó mantener la calma. «No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hijo. Habla desde tu corazón». El hombre respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Julián podía oír cómo sus manos golpeaban ligeramente contra las rodillas, un reflejo nervioso que delataba la gravedad de lo que estaba por confesar. Yo fui responsable de la muerte de un hombre. No lo maté con mis propias manos, pero mis actos lo llevaron a la muerte. Y ahora, cada noche, cada maldito día, veo su rostro. No puedo escapar de él». Julián sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aunque el hombre hablaba con palabras entrecortadas, había una intensidad en su voz que no podía ignorar. «Explícate, hijo. ¿Cómo sucedió?». El hombre tomó aire, como si la simple idea de revivir los hechos fuera una tortura. A través del biombo, Julián notó cómo se llevaba las manos al rostro. «Era mi mejor amigo. Éramos como hermanos. Pero algo se rompió entre nosotros. La envidia, los celos. No soportaba verlo tan feliz, tan seguro de sí mismo. Yo hice algo imperdonable». El hombre hizo una pausa, luchando contra un sollozo que lo asfixiaba. «Lo traicioné. Sabía algo que podría ponerlo en peligro y lo entregué. Lo entregué porque no quería que él estuviera cerca. Porque lo odiaba por ser mejor que yo». «¿Entregarlo? ¿A quién?», preguntó Julián con cautela, sintiendo como su propio corazón comenzaba a acelerarse. El hombre negó con la cabeza detrás del biombo. «No puedo decir más. No puedo. Pero lo que hice lo llevó a la muerte. Y ahora su familia, ellos ni siquiera saben que yo fui el culpable. Creen que fue un accidente, pero no lo fue. Yo lo provoqué». El padre Julián sintió que el aire se volvía pesado en el confesionario. Había algo profundamente perturbador en lo que este hombre estaba confesando. Sin embargo, las leyes del sacramento de la confesión eran claras, no podía revelar lo que había oído, por más grave que fuera. Dijo: «El primer paso para buscar redención es aceptar tu culpa y reparar el daño que has causado. Dios te perdonará si tu arrepentimiento es genuino, pero debes enfrentar la verdad». El hombre soltó una amarga carcajada, una mezcla de desesperación y resignación. «¿Redención? ¿Cómo puedo repararlo, padre? Él está muerto. Muerto. Y su familia jamás me perdonará. Nadie lo hará». «Dios sí», dijo Julián con firmeza. «Pero depende de ti buscar ese perdón. Debes enfrentarte a la verdad, aunque sea doloroso». El hombre se quedó en silencio por un momento. Julián podía escuchar cómo su respiración comenzaba a calmarse, pero también sintió que algo se cerraba en él, como si se estuviera blindando. «Gracias, padre. Pero no creo que Dios pueda salvarme. Estoy condenado». Antes de que Julián pudiera responder, el hombre se levantó y salió del confesionario apresuradamente. Julián abrió la puerta del pequeño espacio, intentando detenerlo. «Espera. ¿Cuál es tu nombre?». Pero el hombre no respondió.
Se perdió en la penumbra de la iglesia y desapareció en la tormenta, dejando al sacerdote con un peso en el corazón que no podía explicar. Durante semanas, Julián reflexionó sobre aquella confesión. Se preguntaba quién era ese hombre y qué había hecho exactamente. Aunque las palabras de la confesión eran vagas, el dolor en su voz era inconfundible. Era alguien que cargaba con un pecado tan grande que no encontraba consuelo ni siquiera en la presencia de Dios. Ahora, de pie frente al altar, Julián sentía que todas las piezas comenzaban a encajar. Reconocía la voz, el porte, los gestos de Andrés. Era él, el hombre que había entrado aquella noche lluviosa y confesado su pecado más oscuro. El sudor frío en la frente de Julián aumentó. ¿Qué debía hacer? Si Andrés era el responsable de la muerte de alguien, ¿podía permitir que se casara con Sofía, una mujer que no merecía vivir engañada? Pero las reglas del sacramento lo ataban de manos. No podía revelar lo que sabía, ni siquiera insinuarlo. Mientras la ceremonia avanzaba, Julián sintió que su pecho se oprimía. Cada palabra que pronunciaba le costaba más esfuerzo, y cada mirada que dirigía a Andrés lo llenaba de una mezcla de impotencia y rabia. El peso de la confesión lo consumía, pero sabía que la decisión que debía tomar pronto cambiaría el curso de muchas vidas. La tensión en la iglesia alcanzaba un punto insoportable. El padre Julián, con la mirada fija en Andrés, sentía como si cada palabra que salía de su boca se transformara en un peso insoportable sobre sus hombros. La ceremonia avanzaba de manera aparentemente normal, pero dentro de él, un conflicto ardía como el fuego. Sus manos, temblorosas, sostenían la Biblia con firmeza, mientras su mente repasaba una y otra vez la confesión que había escuchado meses atrás. Cada detalle, cada palabra, cada lágrima de aquel hombre ahora resonaba con una claridad aterradora. Sofía, de pie junto a Andrés, no tenía idea de la tormenta que se desataba dentro del sacerdote. Su rostro irradiaba una felicidad pura, una emoción genuina que contagiaba a todos los presentes. Su vestido de encaje blanco resplandecía bajo la luz cálida de las velas, y su sonrisa era la de una mujer completamente enamorada, ajena al peligro que acechaba en las sombras de su propio altar. Andrés, por su parte, parecía tranquilo, pero solo a simple vista. Detrás de su fachada de seguridad y encanto, su mente era un torbellino de emociones. Cada vez que los ojos del padre Julián se encontraban con los suyos, sentía como si el aire se volviera más denso, como si el juicio de Dios mismo estuviera descendiendo sobre él. Había algo en la mirada de Julián que lo inquietaba profundamente, pero no sabía qué era. O quizás sí lo sabía, pero prefería no enfrentarlo. El silencio en la iglesia era casi absoluto, roto solo por las respiraciones contenidas de los invitados. Don Ernesto, el padre de Sofía, observaba con orgullo a su hija desde la primera fila, ajeno al secreto oscuro que estaba a punto de salir a la luz. Su postura rígida y su semblante serio eran los de un hombre que siempre había protegido a su familia con uñas y dientes, pero que ahora confiaba en que Andrés era el hombre adecuado para cuidar a su hija. Queridos hermanos, comenzó Julián, su voz quebrada por la tensión, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Sofía y Andrés, quienes hoy prometen ante Dios amarse y respetarse todos los días de sus vidas. La voz del sacerdote resonó en las paredes de piedra de la iglesia, pero dentro de sí, Julián sabía que no podía seguir adelante. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más al abismo de su dilema moral. ¿Cómo podía continuar con la ceremonia sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía permitir que Sofía uniera su vida a la de un hombre que cargaba con un pecado tan grave, un hombre que había confesado haber causado la muerte de otro? Las manos de Julián comenzaron a sudar. Su visión se nubló por un momento, y tuvo que aferrarse al altar para mantener el equilibrio. Los ojos de Andrés se entrecerraron al notar el extraño comportamiento del sacerdote, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Padre, ¿se encuentra bien?», preguntó Sofía en un susurro, lo suficientemente bajo como para que solo él lo escuchara. Julián levantó la vista y la miró. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, el sacerdote sintió un dolor agudo en el corazón. La inocencia de Sofía, su confianza en él como guía espiritual, lo destrozaban. Ella merecía la verdad, pero él estaba atado por el secreto de la confesión. La presión de esa dualidad lo estaba aplastando.
Sí, sí, hija, estoy bien, respondió Julián, aunque su voz sonaba frágil. Intentó continuar, pero las palabras no salían. Era como si algo lo estuviera sofocando, como si la iglesia misma estuviera exigiéndole que hiciera lo correcto. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. Algunos notaban que el sacerdote no estaba actuando con normalidad, mientras otros intercambiaban miradas intrigadas. Andrés, incapaz de soportar más la mirada penetrante de Julián, apretó la mano de Sofía con fuerza. Ella lo miró, buscando consuelo en su contacto, pero Andrés evitó su mirada. Dentro de él, el miedo comenzaba a tomar el control. Sabía que algo no estaba bien. Podía sentir como la verdad, esa verdad que había intentado enterrar, estaba a punto de salir a la superficie. Finalmente, Julián cerró la Biblia con un movimiento firme. El sonido resonó en la iglesia como un trueno, haciendo que todos los presentes guardaran silencio. Su respiración era pesada y su corazón latía con una fuerza descomunal. Esta unión comenzó, pero su voz se quebró. Esta unión no puede continuar. Un murmullo colectivo surgió entre los invitados. La madre de Sofía, sentada junto a don Ernesto, se llevó una mano al pecho, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Sofía, completamente desconcertada, soltó la mano de Andrés y dio un paso hacia el sacerdote. «¿Qué está diciendo, padre?», preguntó con una voz temblorosa, llena de incertidumbre y miedo. Julián evitó mirarla. No podía enfrentarse a su dolor, no aún. En cambio, dirigió su atención a Andrés, quien ahora lo miraba con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. «Tú sabes por qué, Andrés», dijo Julián, con una firmeza que sorprendió a todos. «¿Sabes lo que has hecho?». El rostro de Andrés palideció. Su respiración se volvió rápida y superficial, y dio un paso hacia atrás, como si las palabras del sacerdote lo hubieran golpeado físicamente. «Yo, no sé de qué está hablando», respondió Andrés, pero su voz sonaba insegura, casi temblorosa. Sofía miró a ambos hombres, confundida y asustada. Nunca había visto a Andrés así, tan vulnerable, tan lleno de miedo. Algo dentro de ella le decía que lo que estaba sucediendo era mucho más grave de lo que parecía. «Andrés», gritó don Ernesto, levantándose de su asiento. «¿Qué significa todo esto? Responde ahora mismo». Los murmullos entre los invitados se convirtieron en un estruendo. Todos los ojos estaban puestos en Andrés, quien se encontraba en el centro de un escándalo que apenas comenzaba a desarrollarse. La presión era insoportable, y por un momento, parecía que iba a derrumbarse. Pero en lugar de enfrentar la verdad, Andrés hizo lo inesperado. Sin decir una palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. Sofía, al ver su reacción, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Andrés, espera», gritó ella, corriendo tras él, pero Andrés no se detuvo. El padre Julián observó todo desde el altar, incapaz de moverse. Su decisión de detener la ceremonia había desencadenado una serie de eventos que ya no podía controlar. Mientras Andrés desaparecía por la puerta principal de la iglesia, Julián se quedó allí, con la Biblia cerrada en sus manos y una expresión de profundo pesar en el rostro. Sofía, de pie en la entrada de la iglesia, miró hacia el camino por donde Andrés había huido. Sus manos temblaban, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo lo que había soñado, todo lo que había planeado, se desmoronaba ante sus ojos, y no entendía por qué. El padre Julián cerró los ojos y murmuró una breve oración. Sabía que había hecho lo correcto al detener la ceremonia, pero eso no aliviaba el peso de la culpa que sentía por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Ahora, solo podía esperar que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. La iglesia de San Miguel había quedado sumida en un silencio incómodo, casi sepulcral, tras la abrupta huida de Andrés. Los murmullos que antes se habían apoderado de los invitados ahora se transformaron en miradas incrédulas, rostros pálidos y una tensión que parecía desgarrar el aire. Sofía seguía de pie en el marco de la puerta principal, mirando hacia el camino que llevaba al horizonte, donde la figura de Andrés había desaparecido.
Su vestido blanco, tan puro y perfecto minutos atrás, parecía un reflejo amargo de un sueño que se había roto en 1000 pedazos. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas eran como pequeñas gotas de vidrio que cortaban su piel. No podía entender lo que acababa de suceder. Su mente estaba nublada, llena de preguntas sin respuestas, de incertidumbre y, sobre todo, de un dolor que le quemaba el pecho. ¿Qué había hecho Andrés? ¿Qué era aquello que el padre Julián sabía y que ella desconocía? Cada latido de su corazón parecía un golpe sordo que resonaba en su pecho vacío. Don Ernesto, de pie junto al altar, rompió el incómodo silencio. Su rostro, endurecido por los años y por la vida, mostraba ahora una ira contenida que parecía a punto de explotar. Miró al padre Julián con una mezcla de furia y desconcierto, esperando una explicación. «Padre», rugió con una voz que resonó en toda la iglesia, sobresaltando a los presentes. «Exijo una explicación ahora mismo. ¿Por qué detuviste la ceremonia? ¿Qué sabes sobre ese hombre que mi hija y yo no sabemos?» Julián, aún de pie detrás del altar, sostenía la Biblia como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Su rostro, demacrado y tenso, reflejaba la lucha interna que libraba en ese momento. Sabía que no podía revelar lo que había escuchado en el confesionario, pero tampoco podía quedarse callado y permitir que Sofía siguiera viviendo en una mentira. «Don Ernesto, lo único que puedo decir es que no podía continuar con la ceremonia. Hay algo en Andrés que ustedes no saben, algo que podría destruir a su familia». Su voz, aunque baja, estaba cargada de una gravedad que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Sofía giró sobre sus talones y se acercó al altar. Sus pasos eran lentos, casi inseguros, como si temiera que el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su mirada, llena de dolor y desesperación, estaba fija en Julián. Cuando finalmente llegó frente a él, su voz salió rota, apenas un susurro que parecía contener años de angustia acumulada en un solo instante. «Padre, por favor, dígame la verdad. ¿Qué está pasando? Yo amo a Andrés. Estaba a punto de unir mi vida a la suya. No entiendo nada, necesito saber qué está escondiendo». El corazón de Julián se rompió al escucharla. Quería consolarla, abrazarla como lo haría un padre con una hija, pero sabía que cualquier palabra que dijera solo empeoraría las cosas. Su juramento como sacerdote lo ataba, lo encerraba en una prisión moral de la que no podía escapar. «Sofía, hija, lo siento, no puedo decirte más. Solo puedo pedirte que tengas cuidado, que seas fuerte y que confíes en Dios». «Eso no es suficiente», gritó Sofía, su voz alzándose por encima de los murmullos de los invitados. «No puede dejarme en la oscuridad de esta manera. Yo merezco saber la verdad». Don Ernesto se acercó a su hija y la rodeó con un brazo, intentando calmarla, pero Sofía se apartó bruscamente. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron a Julián una vez más, esperando, suplicando una respuesta que nunca llegó. De repente, uno de los invitados, un hombre mayor que parecía haber estado observando todo con sospecha, se levantó de su asiento. «Esto es un escándalo», murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «Nunca había visto algo así en mi vida. Este matrimonio estaba destinado al fracaso desde el principio». Las palabras del hombre fueron como un chispazo que encendió una llama en el corazón de los presentes. Los murmullos se convirtieron en voces más altas y pronto la iglesia estaba llena de opiniones, críticas y especulaciones sobre lo que acababa de ocurrir. Algunos defendían al padre Julián, diciendo que debía tener una razón de peso para detener la ceremonia. Otros, en cambio, criticaban su decisión, argumentando que había humillado a Sofía y a su familia frente a todo el pueblo. En medio del caos, Julián sintió que la presión era demasiado. Cerró los ojos y murmuró una breve oración, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que venía. Sabía que este era solo el comienzo de una tormenta que pronto alcanzaría su punto máximo. Sofía, incapaz de soportar más las miradas y los comentarios, corrió hacia la puerta principal de la iglesia. Su madre, angustiada, intentó detenerla, pero Sofía la apartó con un gesto desesperado.
Una vez fuera, se detuvo en las escalinatas y miró hacia el horizonte. Las calles del pueblo estaban desiertas y el cielo comenzaba a teñirse de un gris amenazante, como si la naturaleza misma compartiera su dolor. ¿Por qué, Andrés?, susurró para sí misma, sintiendo cómo su cuerpo se debilitaba bajo el peso de su propio sufrimiento. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Detrás de ella, Julián apareció en la puerta de la iglesia. Su rostro seguía reflejando el tormento interno que lo consumía, pero al ver a Sofía tan devastada, supo que debía hacer algo, aunque no estuviera seguro de qué. Sofía, comenzó, pero ella lo interrumpió. No me diga que confíe en Dios, padre. Necesito algo más que fe en este momento. Necesito la verdad. Julián dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera responder, una figura conocida apareció al final del camino. Era Andrés, con el rostro desencajado, caminando de regreso hacia la iglesia. Su ropa, impecable al comienzo de la ceremonia, ahora estaba arrugada, y su cabello desordenado reflejaba el estado de caos interno en el que se encontraba. Los ojos de Sofía se llenaron de una mezcla de alivio y furia al verlo. Corrió hacia él, deteniéndose justo frente a su rostro. ¿Por qué huiste?, gritó, su voz temblando por la emoción. ¿Qué estás escondiendo, Andrés? Dímelo ahora mismo. Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Su silencio solo hizo que la furia de Sofía aumentara. Dímelo, insistió, golpeando su pecho con ambas manos. Andrés finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz salió apenas como un susurro. No puedo, Sofía. No puedo decirte la verdad. No ahora. ¿Por qué no?, preguntó ella, su voz quebrándose bajo el peso de su propio dolor. ¿No confías en mí? ¿No me amas? Andrés la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Te amo más de lo que jamás podrás imaginar. Pero si supieras quién soy realmente, si supieras lo que he hecho, me odiarías. Y yo no podría soportar eso. Sofía, destrozada por sus palabras, dio un paso atrás. Todo en lo que había creído, todo lo que había soñado, se desmoronaba frente a ella. Miró a Andrés una última vez antes de girar sobre sus talones y correr hacia la casa de su familia, dejando a Andrés y a Julián de pie en el camino, ambos consumidos por su propio dolor. El eco de los pasos de Sofía resonó por las calles empedradas de Valle de Los Ángeles mientras se alejaba de la iglesia. Su vestido blanco, arrastrándose por el suelo polvoriento, contrastaba con su expresión devastada, un rostro que reflejaba la imagen viva de un corazón roto. Atrás quedaban los murmullos de los invitados, las velas aún encendidas en el altar y las flores que ya no tenían sentido. En su pecho, el dolor palpitaba como un tambor, y en su mente, las preguntas retumbaban sin descanso. ¿Quién era realmente Andrés? ¿Qué era eso que lo atormentaba tanto que ni siquiera tuvo el valor de enfrentarla en el momento más importante de sus vidas? En ese mismo instante, Andrés corría, aunque no sabía exactamente hacia dónde. Su respiración era irregular y el nudo en su garganta amenazaba con sofocarlo. Cada paso que daba parecía alejarlo no solo de la iglesia, sino también de la vida que había estado construyendo junto a Sofía. Todo lo que había intentado esconder durante años, todo aquello que había jurado nunca volver a mencionar, estaba ahora al borde del abismo, listo para ser revelado. El paisaje a su alrededor se desdibujaba mientras avanzaba por el camino que llevaba al río, un lugar que siempre había considerado su refugio. Allí, donde las aguas cristalinas corrían entre las piedras y los árboles brindaban sombra, Andrés había pasado incontables tardes intentando calmar la culpa que lo consumía. Pero hoy, ni siquiera ese rincón parecía ofrecerle consuelo. Se dejó caer de rodillas junto a la orilla del río, sus manos enterrándose en la tierra húmeda mientras un grito ahogado escapaba de sus labios. Era un sonido lleno de desesperación, el lamento de un hombre que sabía que su pasado finalmente lo había alcanzado. Las imágenes de Esteban, su antiguo amigo, volvieron a inundar su mente. Los recuerdos eran tan vívidos que por un momento sintió que podía escuchar su voz, esa voz que nunca había dejado de perseguirlo en sus pesadillas. Lo siento, susurró Andrés al aire,
como si con esas palabras pudiera apaciguar el tormento que lo carcomía. Lo siento tanto, Esteban. Mientras tanto, en la casa de los Montenegro, Sofía se encerró en su habitación, ignorando los intentos de su madre y su padre por consolarla. Cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas caían sin control. Su vestido estaba arrugado y manchado, pero ya no le importaba. Todo lo que deseaba en ese momento era entender cómo había llegado a este punto. En su mente, los recuerdos de los momentos felices con Andrés se mezclaban con la imagen de su rostro pálido y lleno de culpa en la iglesia. Recordó la primera vez que lo conoció, cuando llegó al pueblo como un extraño, misterioso y encantador. Recordó cómo poco a poco había ganado su confianza, cómo le había mostrado un lado de él que nadie más parecía conocer. ¿Había sido todo una mentira? En la sala, don Ernesto caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Sus manos estaban cerradas en puños y su rostro estaba rojo de furia. La escena de la iglesia seguía repitiéndose en su mente, especialmente las palabras del padre Julián. ¿Hay algo en Andrés que ustedes no saben? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho ese hombre para que el sacerdote, un hombre de Dios, se atreviera a detener la ceremonia? Esto no se va a quedar así, gruñó don Ernesto, con los ojos fijos en la puerta cerrada de la habitación de su hija. Voy a averiguar la verdad, cueste lo que cueste. Esa misma noche, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre el pueblo, Andrés seguía junto al río. Había intentado calmarse, pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Sofía aparecía frente a él, lleno de dolor y confusión. Sabía que no podía seguir huyendo, pero tampoco sabía cómo enfrentarla. Decirle la verdad significaría perderla para siempre, y esa idea lo aterrorizaba. De repente, el sonido de unas pisadas en el barro lo hizo levantar la cabeza. Giró rápidamente y vio al padre Julián, que se acercaba con una linterna en mano. El sacerdote, empapado por la lluvia, lo miró con una mezcla de compasión y severidad. Andrés, sabía que te encontraría aquí, dijo Julián, acercándose con cautela. Tenemos que hablar. Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener la del sacerdote. No hay nada más que decir, padre, murmuró. Ya lo arruiné todo. Sofía nunca me perdonará. Julián se arrodilló frente a él, colocando una mano firme pero gentil sobre su hombro. Tal vez tengas razón, Andrés. Tal vez Sofía nunca te perdone. Pero no puedes seguir huyendo de la verdad. Esta es tu oportunidad de redimirte, de demostrar que no eres el hombre que solías ser. ¿Y de qué serviría? Replicó Andrés, con la voz llena de amargura. Nada de lo que haga podrá borrar lo que hice. Julián suspiró, sus ojos reflejando el peso de la responsabilidad que sentía como guía espiritual. El arrepentimiento no se trata de borrar el pasado, Andrés. Se trata de enfrentarlo y aceptar las consecuencias. Si realmente amas a Sofía, si de verdad deseas un futuro con ella, debes contarle la verdad. Andrés lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Durante un momento, pareció considerar las palabras del sacerdote, pero luego sacudió la cabeza. No puedo, padre. No puedo. Julián se levantó, resignado pero decidido a no abandonar al joven. Andrés, piensa en lo que está en juego. No solo tu relación con Sofía, sino también tu propia alma. Dios te ha dado esta oportunidad para enmendar tus errores. No la desperdicies. Con esas palabras, el sacerdote se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo, dejando a Andrés solo con sus pensamientos y su culpa. Mientras tanto, en la casa de los Montenegro, Sofía finalmente se levantó del suelo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero en su interior comenzaba a formarse una resolución. No podía quedarse en la oscuridad. No podía seguir siendo una víctima de los secretos de Andrés. Tenía que descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara. Se acercó a su tocador y abrió una pequeña caja donde guardaba las cartas que Andrés le había escrito durante los últimos meses. Tal vez, pensó, habría algo en esas palabras que pudiera darle una pista sobre lo que él estaba escondiendo. Mientras leía, sus manos temblaban.
Algunas cartas hablaban de amor, de sueños y de un futuro juntos. Pero otras contenían frases que ahora le parecían sospechosas. Quisiera poder ser el hombre que mereces, decía una. Hay cosas de mi pasado que desearía poder borrar, decía otra. De repente, una frase llamó su atención: espero que algún día puedas perdonarme, incluso si nunca llegas a saber toda la verdad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba ocultando Andrés que requería su perdón? El amanecer llegó al pueblo de Valle de los Ángeles, pero para Sofía, la luz del sol no trajo consuelo. La noche había sido larga, llena de insomnio y preguntas sin respuesta. Las cartas de Andrés seguían esparcidas sobre su cama, cada una un testimonio de amor y culpa entremezclados, pero ninguna le daba claridad. Su corazón estaba dividido entre el amor profundo que aún sentía por él y la incertidumbre que crecía con cada hora que pasaba. Necesitaba respuestas y sabía que solo las encontraría si comenzaba a buscar por su cuenta. Después de un rápido desayuno que no fue más que un acto mecánico, Sofía salió de la casa con un propósito firme. Su padre, don Ernesto, la vio salir desde la sala. Aunque su rostro seguía endurecido por el enojo, había algo en su mirada que reflejaba preocupación genuina por su hija. No dijo nada, pero sus ojos siguieron a Sofía hasta que desapareció por la puerta principal. Sofía sabía por dónde comenzar. Había escuchado rumores en el pueblo sobre el pasado de Andrés, pero nunca les había dado importancia, creyendo que eran meras habladurías de gente que no entendía el amor que compartían. Ahora, sin embargo, esos rumores parecían piezas cruciales de un rompecabezas que tenía que armar. Su primer destino fue la casa de doña Camila, una anciana conocida por saber todo lo que ocurría en el pueblo. Doña Camila, con su cabello gris recogido en un moño apretado y sus ojos pequeños pero penetrantes, era una figura que inspiraba respeto y temor en igual medida. Sentada en su mecedora, en el porche de su casa, parecía esperarla, como si supiera que Sofía vendría. «Buenos días, doña Camila», saludó Sofía, tratando de mantener la calma. «Buenos días, niña. Me imagino que no viniste a visitarme por gusto. ¿Qué necesitas?», respondió la anciana, clavando sus ojos en ella. Sofía respiró hondo antes de hablar. «Quiero saber sobre Andrés. Sobre su pasado. Sé que usted sabe cosas que yo no». Doña Camila alzó una ceja, sorprendida por la franqueza de la joven. Durante unos segundos, guardó silencio, evaluando si debía o no compartir lo que sabía. Finalmente, suspiró y señaló una silla cercana. «Siéntate, niña. Esto no es algo que pueda contarse de pie». Sofía se sentó, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Cuando Andrés llegó al pueblo, hace unos años, no era más que un forastero, comenzó doña Camila, meciéndose lentamente en su silla. Pero su llegada no fue casual. Vino huyendo de algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Algunos decían que estaba involucrado en problemas en la ciudad donde vivía antes, que dejó todo atrás para empezar de nuevo aquí. Sofía escuchaba con atención, cada palabra cayendo sobre ella como un peso adicional. «¿Qué clase de problemas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Camila la miró fijamente, como si tratara de decidir cuánto decirle. «No lo sé con certeza, pero había un nombre que escuché en esos días. Esteban. Un joven con el que Andrés tenía una conexión muy cercana, pero cuya historia terminó en tragedia. Nunca entendí del todo qué ocurrió entre ellos, pero, digamos que la muerte de Esteban siempre estuvo rodeada de rumores». El nombre golpeó a Sofía como un rayo. Su hermano Esteban. ¿Era posible que Andrés estuviera relacionado con la muerte que había devastado a su familia años atrás? Un torbellino de emociones se desató en su interior: incredulidad, miedo, enojo. Pero también había algo más, una necesidad insaciable de saber la verdad. «¿Qué más sabe, doña Camila?», preguntó, con un nudo en la garganta. La anciana negó con la cabeza. «Eso es todo lo que sé, niña. Lo demás tendrás que descubrirlo por ti misma». Sofía agradeció a la anciana y salió rápidamente de la casa, su mente enredada en pensamientos confusos.
Si Andrés estaba relacionado con la muerte de Esteban, entonces toda su relación se había construido sobre una mentira. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se había acercado a ella? ¿Por amor genuino o por culpa? Decidida a seguir investigando, Sofía se dirigió a la comisaría del pueblo, donde esperaba encontrar información sobre el caso de su hermano. La muerte de Esteban había sido declarada un accidente, pero siempre había algo en las circunstancias que no le había parecido del todo claro. Ahora, tenía la sensación de que Andrés estaba en el centro de todo. El comisario, un hombre robusto de cabello entrecano llamado don Ramiro, la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sofía, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, quitándose el sombrero y sentándose detrás de su escritorio. Sofía, todavía nerviosa, respiró profundamente antes de responder. «Quiero saber más sobre el caso de mi hermano Esteban. Sé que fue hace años, pero creo que hubo algo más detrás de su muerte. Algo que nunca salió a la luz». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Por qué quieres reabrir esas heridas, Sofía? Fue un accidente. Todos lo sabemos». «¿Y si no fue un accidente?», replicó ella, con una firmeza inesperada en su voz. «¿Y si alguien estuvo involucrado y nunca se supo?». El comisario la miró durante un largo momento antes de suspirar y levantarse. «Está bien. Déjame revisar los archivos». Sofía esperó en silencio mientras don Ramiro buscaba en los estantes llenos de polvo. Finalmente, regresó con una carpeta delgada en las manos. «Aquí está. Pero no esperes encontrar mucho. El caso se cerró hace años». Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. La mayoría de los detalles eran conocidos para ella. El accidente ocurrió durante una persecución policial. Esteban perdió el control del vehículo y cayó por un barranco. Pero entonces, una declaración llamó su atención. Un testigo había reportado haber visto a Esteban discutir con alguien en un café días antes de su muerte. El testigo no identificó a la otra persona, pero describió a un hombre que, según Sofía, coincidía con Andrés. ¿Esto no les pareció relevante?, preguntó, levantando la vista hacia don Ramiro. El comisario se encogió de hombros. No había pruebas suficientes para relacionarlo con el accidente. Era solo un rumor más. Pero para Sofía, no era un rumor. Era una pista. Y sabía exactamente a quién debía preguntar. Esa tarde, después de salir de la comisaría, Sofía se dirigió al taller mecánico donde trabajaba un viejo amigo de Esteban, Luis, quien había sido como un hermano mayor para ella después de la muerte de su hermano. Luis era un hombre sencillo, de manos ásperas y una sonrisa fácil, pero al verla llegar con ese rostro de angustia, supo que algo grave ocurría. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó, dejando caer las herramientas que tenía en la mano. «Luis, necesito que me digas algo sobre Esteban y Andrés». El rostro de Luis se oscureció al escuchar el nombre de Andrés. «¿Por qué estás preguntando por él?». «Por favor, Luis. Creo que Andrés tuvo algo que ver con la muerte de mi hermano, pero necesito pruebas. Necesito saber la verdad». Luis suspiró profundamente, limpiándose las manos en un trapo. «Sofía, hay cosas que tal vez no quieras saber. Prefiero saber y sufrir que vivir engañada», dijo ella con firmeza. Luis la miró durante unos segundos antes de asentir lentamente. «Está bien. Esteban y Andrés solían ser amigos, pero las cosas se complicaron entre ellos. Poco antes de la muerte de tu hermano, Andrés lo acusó de algo muy serio. Fue una denuncia falsa, pero le causó muchos problemas a Esteban. Nunca entendí por qué lo hizo, pero sé que esa denuncia fue lo que provocó todo». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ahora, todo comenzaba a encajar. Andrés había arruinado la vida de su hermano, y eso lo había llevado a la muerte. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en Valle de Los Ángeles, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Sofía había pasado los últimos días recolectando las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó que tendría que armar.
Cada descubrimiento la había llevado más cerca de una verdad que, aunque temida, sabía que debía enfrentar. El amor que había sentido por Andrés estaba ahora en un delicado equilibrio, pendiendo entre la devoción y la traición. Después de su conversación con Luis, no había podido dormir. Sus palabras resonaban en su mente una y otra vez. Andrés había denunciado a Esteban. Había sido él quien, con una mentira, había desencadenado la cadena de eventos que terminó con la muerte de su hermano. ¿Cómo podía alguien que decía amarla haber sido el origen de tanto dolor? Y peor aún, ¿cómo podía Andrés haberla mirado a los ojos, haberle jurado amor eterno, sabiendo lo que había hecho? La tarde cayó, y con ella, una determinación en el corazón de Sofía. Ya no podía esperar más. Necesitaba enfrentar a Andrés. Tenía que escuchar la verdad directamente de sus labios, aunque cada palabra fuera una daga clavándose en su corazón. Caminó hasta la pequeña cabaña donde Andrés vivía desde que llegó al pueblo. Las sombras de los árboles danzaban bajo la luz del crepúsculo, creando un ambiente casi fantasmal. Cuando llegó a la puerta, su mano tembló al levantarla para tocar. Pero antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió. Andrés estaba ahí, de pie, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Sofía sintió que el mundo se detenía. Había tantas emociones en su mirada: amor, arrepentimiento, miedo. Pero también había una tristeza profunda, como si Andrés supiera que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Sofía, susurró Andrés, su voz cargada de emoción. Necesito hablar contigo, dijo ella con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Andrés asintió y se hizo a un lado para dejarla pasar. La cabaña estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite sobre la mesa. El ambiente era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de culpa y secretos. Sofía se sentó en una silla, mientras Andrés permanecía de pie, inseguro de qué hacer o decir. Quiero la verdad, Andrés, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Su voz era un hilo delgado, pero sus palabras estaban llenas de fuerza. Sé que tuviste algo que ver con la muerte de mi hermano. Lo sé. Y quiero que me lo digas. Todo. Andrés cerró los ojos, como si las palabras de Sofía fueran un golpe físico que lo dejara sin aliento. Sus manos se cerraron en puños a los costados, y su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. Finalmente, se dejó caer en una silla frente a ella, apoyando los codos sobre las rodillas y enterrando el rostro en sus manos. No quería que supieras, no de esta manera, murmuró, su voz ahogada por la culpa. Pero lo sé, exclamó Sofía, levantándose de su silla. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero su tono era implacable. Sé que mentiste. Que hiciste algo que lo llevó a la muerte. ¿Cómo pudiste, Andrés? ¿Cómo pudiste mirarme a la cara todos estos años, sabiendo lo que habías hecho? Andrés levantó la cabeza, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y arrepentimiento que era casi insoportable de ver. Sofía, yo, lo siento. Lo siento tanto. Pero necesito que me escuches. Entonces háblame. Gritó ella, dejando que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. Dime la verdad de una vez por todas. Andrés tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera reuniendo todo el valor que tenía dentro de sí. Todo comenzó hace años, comenzó, su voz temblando, cuando conocí a Esteban. Nos hicimos amigos casi de inmediato. Él era increíble. Inteligente, valiente, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que lo envidiaba. Sofía lo miró, sus lágrimas cayendo más rápido al escuchar a Andrés hablar de su hermano. No sé en qué momento esa envidia se convirtió en algo tan oscuro, pero no podía soportar verlo siempre triunfar, siempre siendo el mejor en todo. Yo quería ser como él, pero no podía. Andrés se llevó las manos al rostro por un momento, intentando recomponerse. Un día, escuché algo. Algo que pensé que podía usar contra él. Era una mentira, pero, en ese momento, no me importó. Lo denuncié a la policía, Sofía. Lo acusé de algo que no hizo,
solo para verlo caer. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Cada palabra era como una bofetada. ¿Por qué?, susurró, con la voz rota. ¿Por qué harías algo así? Andrés la miró, sus ojos llenos de lágrimas. Porque era un cobarde, Sofía. Porque no sabía cómo enfrentar mis propios demonios, y pensé que si destruía a Esteban, me sentiría mejor conmigo mismo. Pero no fue así. En cuanto lo vi siendo arrestado, en cuanto vi su rostro lleno de confusión y traición, supe que había cometido el peor error de mi vida. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, sus manos en el cabello, como si estuviera reviviendo cada momento. Intenté arreglarlo, pero ya era demasiado tarde. La persecución policial fue mi culpa. Si yo no lo hubiera denunciado, nunca habría ocurrido. Nunca habría muerto. Sofía se quedó inmóvil, sus manos cubriendo su boca mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría romperse en cualquier momento. Y después, te conocí, continuó Andrés, su voz casi un susurro. No fue intencional. No estaba buscando redimirme ni nada por el estilo. Pero cuando te vi, cuando hablé contigo por primera vez, algo cambió en mí. Te amé desde el principio, Sofía. Y cada día que pasé contigo, mi amor creció más. Pero también creció mi culpa. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Sofía, su voz apenas audible. Andrés se detuvo y la miró, su expresión llena de dolor. Porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que me odiaras. Y ahora sé que ese miedo era egoísta. Debería haberte dicho la verdad desde el principio, pero fui un cobarde. El silencio que siguió fue insoportable. Sofía estaba de pie, su cuerpo temblando, mientras Andrés permanecía inmóvil, esperando un veredicto que sabía que podría destruirlo. Finalmente, Sofía habló. Andrés, yo te amaba. Creí en ti. Pero lo que hiciste no tiene perdón. Las palabras de Sofía cayeron sobre Andrés como una sentencia. Sus hombros se hundieron, y sus ojos se cerraron mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Lo sé, susurró. Lo sé, y lo aceptaré. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, mi amor por ti fue real. Siempre lo fue. Sofía lo miró una última vez antes de salir de la cabaña, dejando a Andrés solo con su culpa y su arrepentimiento. La lluvia comenzó a caer sobre Valle de Los Ángeles poco después de que Sofía dejara la cabaña de Andrés. Era una tormenta violenta, como si el cielo mismo estuviera llorando junto a ella. Caminaba sin rumbo fijo, con el vestido empapado y las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si sus piernas estuvieran hechas de plomo. El peso de la verdad recién descubierta se aferraba a su corazón, aplastándolo con cada latido. Por su mente pasaban imágenes de Andrés, del hombre que había amado con toda su alma y que ahora se había convertido en el epicentro de su dolor. Recordaba las veces que él la miraba con ternura, como tomaba su mano y le prometía un futuro lleno de felicidad. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había sido solo un intento desesperado de redimirse a través de ella? Llegó a casa tarde en la noche, con el cuerpo temblando y el corazón desgarrado. Su madre, doña Teresa, la recibió en la puerta, alarmada al verla en ese estado. Sofía. ¿Qué pasó? Estás empapada, hija. Pero Sofía no respondió. Subió las escaleras sin decir una palabra y se encerró en su habitación, dejando a su madre preocupada y sin respuestas. Dentro, se dejó caer sobre la cama y miró al techo, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras tanto, Andrés permanecía en su cabaña, sentado en el suelo junto a la ventana, mirando la lluvia caer. No había encendido las luces, y la oscuridad de la habitación reflejaba perfectamente el estado de su alma. Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente: lo que hiciste no tiene perdón. Había esperado esas palabras. Las había temido desde el momento en que decidió no confesar la verdad desde el principio.
Pero escucharla salir de los labios de Sofía, de la mujer que amaba más que a su propia vida, era un dolor que nunca había imaginado. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba, Andrés tomó una decisión. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero aún podía hacer algo por Sofía, algo que quizás, con el tiempo, pudiera darle un poco de paz. Al amanecer, Andrés se dirigió al despacho del comisario don Ramiro. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si la tormenta se negara a desaparecer por completo. Cuando Andrés cruzó la puerta de la comisaría, don Ramiro lo miró con sorpresa. Andrés Castellanos. No esperaba verte aquí tan temprano. ¿Qué necesitas? Andrés tragó saliva y, con la voz firme pero cargada de emoción, dijo: Quiero confesar un crimen. Las palabras resonaron en la pequeña oficina como un trueno. Don Ramiro lo miró fijamente, tratando de descifrar si hablaba en serio. ¿Un crimen?, preguntó, frunciendo el ceño. Andrés asintió lentamente. Fui responsable de la muerte de Esteban Montenegro. El comisario se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Su mirada era incrédula, pero también llena de curiosidad. Habla, Andrés. Cuéntame todo. Durante las horas siguientes, Andrés relató cada detalle, desde su amistad con Esteban hasta la denuncia falsa que presentó en su contra. Habló de la culpa que lo había consumido desde entonces, del amor que había encontrado en Sofía y de cómo su silencio había sido una cadena que lo había mantenido prisionero. Cuando terminó, don Ramiro se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Es una historia terrible, Andrés. Pero si esto es verdad, estás dispuesto a enfrentarte a las consecuencias, ¿verdad? Andrés asintió sin dudar. Sí. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Estoy listo para pagar por lo que hice. Don Ramiro lo observó en silencio durante un largo momento antes de levantarse de su silla. Muy bien. Entonces hagámoslo oficial. Mientras Andrés firmaba su declaración, sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Al menos ahora, pensó, Sofía sabría que estaba dispuesto a hacer lo correcto, incluso si eso significaba perder su libertad y cualquier oportunidad de redención ante sus ojos. La noticia de la confesión de Andrés no tardó en extenderse por el pueblo. Valle de Los Ángeles era un lugar pequeño, y los rumores viajaban rápido. Cuando don Ernesto se enteró, su furia fue inmediata. Ese desgraciado. Rugió, golpeando la mesa con el puño. Sabía que no era de fiar. Doña Teresa, aunque también estaba conmocionada, intentó calmarlo. Ernesto, por favor. Piensa en Sofía. Esto debe ser muy duro para ella. ¿Duro para ella?, replicó don Ernesto, con los ojos encendidos por la ira. Ese hombre no merece ni su lástima, mucho menos su amor. Pero Sofía, al enterarse de la confesión de Andrés, no sintió ni furia ni alivio. Solo una profunda tristeza. Había querido respuestas, y ahora las tenía, pero el precio de la verdad era más alto de lo que había imaginado. Esa tarde, decidió ir a la iglesia para hablar con el padre Julián. Sentía que necesitaba orientación, una guía para entender cómo seguir adelante. Cuando llegó, encontró al sacerdote arrodillado frente al altar, en una oración silenciosa. Padre Julián, dijo, su voz rompiendo el silencio de la iglesia. Julián se levantó y se giró hacia ella, con el rostro lleno de compasión. Sofía, hija. Sabía que vendrías. Ella se acercó lentamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos una vez más. Él confesó todo, padre. Se entregó. Julián asintió, con los ojos brillantes por la emoción. Hizo lo correcto. Fue valiente. ¿Valiente?, preguntó Sofía, con un toque de amargura en su voz. Él destruyó mi familia. Destruyó mi vida. El padre Julián se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Lo sé, Sofía. Y no te estoy pidiendo que lo perdones ahora, ni siquiera algún día. Pero lo que hizo Andrés es un acto de redención. Admitir sus errores, enfrentar las consecuencias, es la única forma de comenzar a sanar.
Sofía miró al altar, donde la figura de Cristo crucificado parecía observarla con una mezcla de dolor y misericordia. «No sé si puedo perdonarlo, padre», susurró. «No tienes que hacerlo ahora», respondió Julián. «El perdón no es un regalo para el otro, es un regalo para uno mismo. Pero toma tiempo». Sofía se quedó en silencio, dejando que las palabras del sacerdote calaran en su corazón. Sabía que Julián tenía razón, pero el camino hacia el perdón parecía un abismo imposible de cruzar. Días después, Andrés fue trasladado a una prisión en la ciudad más cercana. Antes de irse, escribió una última carta para Sofía. Era breve, pero cada palabra estaba impregnada de amor y arrepentimiento. Querida Sofía, sé que nada de lo que diga puede borrar el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo que nunca merecí. Siempre te amaré, y siempre lamentaré no haber sido el hombre que merecías. Espero que algún día encuentres la felicidad que yo nunca pude darte. Con amor eterno. Andrés. Cuando Sofía leyó la carta, sus lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas de las palabras. No sabía si algún día podría perdonar a Andrés, pero en el fondo de su corazón, supo que él había hecho todo lo que estaba en su poder para enmendar sus errores. El cielo sobre Valle de Los Ángeles seguía cargado de nubes grises, como si el pueblo estuviera atrapado en un limbo entre el dolor del pasado y la esperanza de un nuevo comienzo. Habían pasado 3 meses desde la confesión y entrega de Andrés, pero para Sofía, cada día desde entonces había sido una batalla interna. Su rutina había cambiado por completo, ya no iba al mercado con la misma alegría, ni asistía a las reuniones familiares con el entusiasmo de antes. Parecía que la vida seguía su curso para todos, excepto para ella. El nombre de Andrés aún era un susurro en las calles, pero los rumores comenzaban a desvanecerse, dando paso a una extraña calma en el pueblo. A pesar de ello, para Sofía, su presencia era ineludible. Lo veía en los lugares donde habían compartido risas y promesas, lo escuchaba en los silencios incómodos durante las comidas familiares. Y, sobre todo, lo sentía en su corazón, donde una mezcla de amor y resentimiento luchaban constantemente. Cada noche, antes de dormir, leía la carta que Andrés le había enviado antes de ser trasladado a la prisión. Había intentado guardarla en un cajón, incluso deshacerse de ella, pero algo en esas palabras la mantenía conectada a él. En cada línea podía sentir su arrepentimiento genuino, pero también su amor incondicional. Y eso era lo que más la desgarraba, saber que, a pesar de todo, Andrés había sido sincero en su amor por ella. Esa mañana, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, Sofía decidió visitar la tumba de su hermano Esteban. Había evitado ir durante meses, temiendo que el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportar. Pero algo dentro de ella le decía que era hora de enfrentarlo. Se vistió con un vestido negro sencillo, recogió un ramo de flores blancas y caminó hacia el cementerio, sintiendo cada paso como un desafío. El camino estaba tranquilo, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Cuando llegó a la tumba, se detuvo frente a la lápida que llevaba el nombre de su hermano grabado con elegancia. Sus manos temblaron al colocar las flores sobre la fría piedra. «Hola, Esteban», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Ha pasado tanto tiempo, y todavía duele como el primer día». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. «Descubrí la verdad, Esteban. Ahora sé lo que pasó, sé quién fue el culpable. Y no sé qué hacer con todo esto». El viento pareció intensificarse, como si respondiera a sus palabras. Sofía cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente, permitiéndose sentir el dolor que había reprimido durante tanto tiempo. «Lo extraño tanto», continuó. «Y desearía poder cambiar las cosas. Desearía poder traerlo de vuelta». De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. «Yo también lo extraño». Sofía se giró rápidamente y encontró a Luis, el mejor amigo de Esteban, de pie a unos metros de distancia. Llevaba una pequeña flor en la mano y una expresión de tristeza en el rostro. «Luis, no sabía que estabas aquí», dijo Sofía, limpiándose las lágrimas rápidamente. «Vengo todos los meses», respondió él, acercándose.
Esteban era como un hermano para mí. No puedo evitar sentir que le fallé al no protegerlo. Sofía negó con la cabeza. Tú no fallaste, Luis. Fue Andrés. Luis se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Lo sé. Y entiendo por qué lo odias. Pero también he visto lo que ha hecho desde entonces. Andrés está pagando por lo que hizo, Sofía. Y creo que en el fondo, él nunca quiso que las cosas terminaran así. Sofía se quedó mirando la tumba de su hermano, sin saber qué responder. Luis tenía razón en algo. Andrés había tomado responsabilidad por sus acciones, algo que no todos habrían hecho. Pero eso no borraba el dolor, ni traía de vuelta a Esteban. ¿Cómo se supone que lo perdone?, preguntó, más para sí misma que para Luis. Luis suspiró y colocó la flor junto a las que Sofía había llevado. El perdón no es algo que se dé de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero si algún día decides hacerlo, no será por Andrés. Será por ti, Sofía. Con esas palabras, Luis se despidió y dejó a Sofía sola frente a la tumba. Sus palabras resonaban en su mente mientras miraba la lápida, tratando de encontrar en su interior la fuerza para dar ese primer paso hacia el perdón. Mientras tanto, en la prisión de la ciudad, Andrés se había adaptado a la rutina monótona de su nueva vida. Pasaba los días trabajando en la carpintería del penal, haciendo muebles que se vendían en el exterior. Había algo terapéutico en el trabajo manual, algo que le permitía desconectarse, aunque fuera por unos momentos, del peso de su culpa. Pero las noches eran otra historia. En la soledad de su celda, los recuerdos lo atormentaban. Cerraba los ojos y veía el rostro de Sofía, su mirada llena de amor transformándose en una mezcla de dolor y decepción. A veces susurraba su nombre al aire, como si eso pudiera traerla de vuelta. Pero sabía que el daño estaba hecho y que no había marcha atrás. Un día, mientras trabajaba en la carpintería, un guardia se le acercó con un sobre en la mano. Castellanos, tienes una carta. Andrés dejó lo que estaba haciendo y tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía al instante, era de Sofía. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras abría el sobre y sacaba la carta. Querido Andrés, he leído tu carta muchas veces, y cada vez siento una mezcla de emociones que no puedo describir. Quiero odiarte por lo que hiciste, pero al mismo tiempo no puedo ignorar lo que siento por ti. Hoy visité la tumba de Esteban y hablé con él. Le dije que sabía la verdad, que sabía quién era el responsable de su muerte. Pero también le dije que, a pesar de todo, estoy tratando de encontrar un lugar en mi corazón para el perdón. No sé si algún día podré perdonarte completamente, pero quiero que sepas que estoy tratando. No por ti, sino por mí. Porque cargar con este odio solo me lastima a mí misma, y sé que Esteban no querría eso para mí. Espero que encuentres paz, Andrés, donde sea que estés. Y espero que algún día podamos encontrarla los dos. Sofía. Andrés leyó la carta una y otra vez, cada palabra tocando las fibras más profundas de su ser. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza. No porque Sofía lo perdonara completamente, sino porque estaba tratando de hacerlo. Esa noche, Andrés escribió una respuesta breve, pero llena de sinceridad. Querida Sofía, gracias por tus palabras. No las merezco, pero las atesoro. Saber que estás intentando perdonarme me da fuerzas para seguir adelante. Siempre te llevaré en mi corazón, no importa dónde esté. Con todo mi amor. Andrés. El primer aniversario de la muerte de Esteban amaneció con un cielo despejado, casi como si el universo estuviera ofreciendo un respiro a Sofía y a su familia después de tanto sufrimiento. Sin embargo, dentro del corazón de Sofía, el dolor seguía anclado, aunque ahora coexistía con una extraña serenidad, un rayo de esperanza que comenzaba a iluminar su camino. Había pasado un año desde que su mundo se derrumbó, pero en ese tiempo había aprendido que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. En la casa de los Montenegro, la familia se reunía en silencio, preparando las flores y velas que llevarían al cementerio para recordar a Esteban.
Doña Teresa, con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, arreglaba un altar en la sala con fotografías de su hijo y objetos que le pertenecían. Don Ernesto, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar que sus manos temblaran al sujetar las velas. Sofía, mientras tanto, se encontraba en su habitación, mirando el vestido negro que había elegido para la ocasión. Su mente estaba llena de recuerdos, las risas de Esteban, sus consejos, la forma en que siempre la protegía. Pero también, inevitablemente, pensaba en Andrés. En su última carta, él había mencionado que la llevaba en su corazón, que sus palabras le habían dado esperanza. Y aunque ella no lo había respondido, sabía que esas palabras también habían dejado una marca en su alma. Caminando al cementerio junto a su familia, Sofía sintió el peso de la ocasión. Cada paso parecía llevarla más profundamente hacia el pasado, hacia ese día en que todo cambió. Cuando llegaron a la tumba de Esteban, el silencio fue absoluto. Las flores frescas se mezclaron con las ya marchitas que otros habían dejado, y las velas comenzaron a arder bajo la luz del sol. Esteban, hijo mío, susurró doña Teresa, colocando una mano sobre la lápida. Siempre estás con nosotros, en cada momento, en cada pensamiento. Don Ernesto, parado detrás de su esposa, asintió solemnemente, incapaz de hablar. Sofía se arrodilló frente a la tumba, sus dedos rozando la fría piedra como si pudiera sentir la esencia de su hermano a través de ella. Hola, Esteban, dijo con voz suave, pero firme. Ha sido un año muy difícil. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser fuerte, como tú siempre decías que debía ser. Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido de pasos detrás de ellos. Al girar la cabeza, Sofía vio al padre Julián acercándose con una expresión serena en el rostro. Llevaba un pequeño ramo de flores blancas y su Biblia bajo el brazo. Padre Julián, saludó don Ernesto, inclinando la cabeza ligeramente. Gracias por venir. No podía faltar, respondió el sacerdote. Esteban era un alma noble, y siempre estará en nuestras oraciones. Sofía observó cómo el sacerdote colocaba las flores junto a las demás y se quedaba en silencio, rezando. Había algo en su presencia que siempre traía calma, pero también un recordatorio de todo lo que había sucedido. Después de unos momentos, Julián se giró hacia Sofía, encontrando sus ojos con los de ella. ¿Cómo te sientes, hija?, preguntó con suavidad. Sofía tardó un momento en responder. Estoy aprendiendo a aceptar lo que pasó, padre. A aceptar que algunas cosas nunca tendrán una respuesta completa. El sacerdote asintió, con una leve sonrisa que mostraba comprensión. Eso es parte del proceso de sanación, Sofía. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo nos relacionamos con él. La joven asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz inesperada rompió el silencio. Sofía. El corazón de Sofía se detuvo al escuchar esa voz, una que conocía tan bien, pero que no esperaba escuchar ese día. Al voltear, vio a Andrés de pie a unos metros de distancia, vestido con una sencilla camisa blanca y jeans desgastados. Su rostro estaba más delgado, marcado por los meses que había pasado en prisión, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de emoción, arrepentimiento y amor. Don Ernesto dio un paso hacia adelante, su expresión endureciéndose al ver al hombre que consideraba el responsable de la muerte de su hijo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz firme, casi amenazante. Don Ernesto, no vine a causar problemas, respondió Andrés con humildad, levantando las manos en señal de paz. Solo quería despedirme de Esteban. La tensión en el aire era palpable. Sofía miró a Andrés, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Su presencia allí era un recordatorio vivo de todo lo que había pasado, pero también de los pasos que él había tomado para enmendar sus errores. No creo que seas bienvenido aquí, añadió don Ernesto, dando un paso más cerca de Andrés. Antes de que las cosas pudieran escalar, Sofía levantó una mano, deteniendo a su padre. Papá, déjalo hablar, dijo, con una calma que sorprendió a todos. Don Ernesto la miró, claramente molesto, pero finalmente retrocedió, cruzándose de brazos. Andrés aprovechó el momento para acercarse a la tumba de Esteban. Se arrodilló frente a ella,
sus manos temblando mientras colocaba una flor blanca sobre la lápida. Esteban, comenzó, su voz apenas un susurro. No hay un solo día en que no piense en lo que hice, en lo que te hice. Sé que no hay palabras que puedan corregir mis errores, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Por ti. Por Sofía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba, su voz quebrándose con cada palabra. Nunca podré perdonarme completamente, pero espero que, donde sea que estés, puedas encontrar en tu corazón un poco de compasión para este hombre que falló como amigo. Sofía observaba desde la distancia, con el corazón en un puño. Andrés no estaba allí para justificar sus acciones ni para buscar el perdón de nadie. Estaba allí porque necesitaba enfrentar su pasado, sin importar lo doloroso que fuera. Cuando Andrés se levantó, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Por un momento, ninguno de los dos habló, pero en ese silencio compartido, parecía que todo lo que necesitaban decir ya había sido dicho. Andrés inclinó ligeramente la cabeza, como un gesto de respeto, y comenzó a alejarse. Andrés, espera, dijo Sofía, dando un paso hacia él. Él se detuvo, pero no se giró. Gracias por venir, añadió ella, su voz suave pero firme. Andrés asintió antes de continuar su camino, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Esa noche, Sofía se sentó frente al altar de su hermano en la sala de su casa, mirando la fotografía que siempre había amado. Había algo diferente en su corazón, una ligera sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino hacia el perdón completo aún era largo, pero ese día había dado un paso importante. En su celda, Andrés miraba el cielo nocturno a través de la pequeña ventana. Sabía que nunca recuperaría lo que había perdido, pero por primera vez sentía que había hecho algo correcto. Y con eso, podía empezar a reconstruirse, pedazo a pedazo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y dramática historia que nos llevó por un viaje lleno de amor, redención y perdón. Nos encantaría saber qué opinas, qué te pareció el desenlace. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sofía? Déjanos tus comentarios, nos encanta leerlos. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir esta historia con quienes disfrutan de grandes emociones. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido lleno de pasión y drama. Nos vemos en la próxima historia.